el honor de contar con la presencia en nuestro espacio, en nuestro estudio de manera presencial, de Basilio Antonio Gutiérrez García, el señor embajador de la República de Cuba. Primero déjeme darle la bienvenida, embajador, qué gusto tenerlo acá. Escuchábamos en la introducción estas noticias que sin duda generan expectativa, porque sabemos y conocemos la historia de un bloqueo que ha sido realmente inhumano y que ha resultado a ratos criminal, que existe por parte de los Estados Unidos y sus aliados en contra de la isla. Pero a mediados del mes anterior ha habido una suerte como de anuncio de parte de la administración Biden de ir a una política de flexibilización hacia la isla y de esta forma deshacer por un lado las medidas que había empezado a emitir el gobierno, la administración Trump, y probablemente no sé si volver o quizás flexibilizar más de lo que intentó en su momento hacer Obama. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son también las expectativas que tiene su gobierno con respecto de esta decisión de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos? Le saludamos a Alexis Moncayo acá, presencial, y Licenia Espinel nos está viendo desde su casita. Embajador, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Alexis. Para mí es un gran placer estar aquí en los estudios de Radio Pichincha y compartir algunas reflexiones sobre la realidad cubana y latinoamericana. Sobre la pregunta que tú me haces, te comento. Realmente la administración del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se demoró bastante en anunciar este paquete de medidas, porque precisamente había sido un ofrecimiento de su campaña electoral revertir el reforzamiento, el endurecimiento del bloqueo que se produjo durante la administración de su predecesor, el presidente Donald Trump. Pero no obstante, llegan las medidas ahora, en este minuto. Hay que decir que llegan después de 2 años de pandemia. Imagínate, si para el mundo fue difícil la pandemia, cuán difícil fue para Cuba sufrir 2 años de pandemia con ese bloqueo reforzado, con ese boicot total a los esfuerzos que nosotros hicimos para producir nuestras propias vacunas, para inmunizar a nuestro pueblo, porque no teníamos otra posibilidad. Afortunadamente lo logramos, pero ha sido muy difícil. No obstante, nosotros consideramos que las medidas que ha anunciado el presidente Biden y que se anuncia por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se irán implementando paulatinamente, son medidas en la dirección correcta, pero no resuelven el problema de fondo, que es lo que tú decías, bloqueo económico, financiero y comercial que sufre Cuba. ¿Y cuáles son esas medidas? Durante más de 60 años. Pasemos revista. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas son básicamente en el terreno migratorio. Te cuento. Una medida es volver a conceder a Cuba 20,000 visas para reunificación familiar anual. Como tú conoces, existe una comunidad grande de cubanos residentes en los Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de la Florida, y históricamente, durante hace más de alrededor de 30 años, se estableció ese sistema de que Estados Unidos concedía a Cuba 20,000 visas anuales para reunificación familiar. Pero la administración de Donald Trump se desentendió de ese acuerdo, que fue el resultado de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, y eso ha traído muchos problemas, y el hecho de no conceder esas visas
también provoca migración irregular hacia los Estados Unidos, con toda la tragedia humana que eso conlleva. El hecho de prometer conceder estas 20.000 visas es una cuestión, es correcto, y ayuda a la familia cubana sin dudas. Esto vendría aparejado también a restablecer paulatinamente los servicios consulares que ofrece la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, y también es una medida en la dirección correcta, porque los cubanos no tendrían que viajar como ahora a Guyana, a México, a otros países de la región para hacer el procesamiento de sus visas de visita o de ingreso a los Estados Unidos. También se elimina el límite del envío de remesas a Cuba para las familias cubanas que viven en los Estados Unidos. Hasta $1.000. El límite era de $1.000 trimestralmente. Yeah. Y ahora ese límite se quita. Es decir, que no hay límite para que usted, que si vive en los Estados Unidos y tiene sus familiares en Cuba, le puede enviar dinero a su familia regularmente, como hacen todos los emigrantes latinoamericanos. No es nada. Fíjese usted que en materia de remesas migratorias del Ecuador en los últimos meses ha experimentado un boom súper importante que nos ha ayudado a sostener de alguna forma también la economía. En el caso de Cuba, negarle esa posibilidad había resultado ser criminal, pues. Efectivamente. Porque además así también se rompen los lazos familiares, pues. Efectivamente, y esa es una fuente de ingreso para todos nuestros pueblos latinoamericanos que tienen comunidades importantes también en los Estados Unidos. Entonces, esta es otra de las medidas. La otra medida importante se refiere a restablecer las conexiones aéreas entre los Estados Unidos y otras capitales de Cuba, no solo La Habana. Es decir, que a partir de ahora las compañías norteamericanas como United Airlines, Continental, podrán volar a otros aeropuertos fuera de La Habana. Estamos hablando de Santa Clara, de Camagüey, de Holguín, de Santiago de Cuba. Y eso también es una medida en la dirección correcta, porque facilita la comunicación entre ambos países y hace posible que más familiares que viven en los Estados Unidos puedan visitar a sus parientes en Cuba. Esa es otra medida en la dirección correcta. Habría que agregar también que se va a flexibilizar el viaje de los ciudadanos de Estados Unidos hacia Cuba. Hacer turismo. No es turismo. El turismo está prohibido. Básicamente es lo que ellos llaman viajes de grupo con fines educacionales, que tiene que cumplir con determinada normativa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, por ley está prohibido que los norteamericanos de manera individual hagan turismo hacia Cuba. De lo que se trata es de autorizar la visita de estos grupos que tienen objetivos educacionales, o también para participar en algún congreso, en algún evento internacional, y eso también es una medida en la dirección correcta. Licenia nos está escuchando desde su casa, tiene preguntas para usted. Con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Yo quisiera preguntarle que, si bien estas medidas que usted menciona son positivas para Cuba, ¿cómo entender que por un lado se flexibilice la situación y por otro, pues no se le invite a Cuba a la Cumbre de las Américas? ¿Y qué espera usted como representante de su país de los resultados que puede arrojar este encuentro internacional denominado Cumbre de las Américas sin Cuba y sin otros países de la región? Bueno, eso es parte de la dicotomía de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, y de la irracionalidad que permanentemente tratan de separar al gobierno de Cuba del pueblo de Cuba. Entonces las medidas, según el Departamento del Tesoro,
según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, están dirigidas a empoderar al pueblo cubano, a potenciar, a hacer más vigorosa la sociedad civil cubana, en contraposición al gobierno democráticamente elegido en Cuba y legalmente establecido por Constitución. Y eso explica que incluso algunas de las medidas tienen prohibiciones para los militantes del partido, para los funcionarios de gobierno. Se mantienen las medidas unilaterales de sanciones a determinados altos funcionarios de Cuba, y eso es parte de esa política irracional, siempre con la esperanza de que algún día esta política arroje como resultado que el pueblo de Cuba se levante, se subleve contra el gobierno legalmente establecido de Cuba. Repito, el objetivo fundamental de la política de bloqueo es retomar el control de Cuba. Este es el objetivo. Los Estados Unidos no están preocupados por los derechos humanos, ni mucho menos, ni los derechos democráticos del pueblo cubano. Están preocupados por tomar nuevamente el control de Cuba. En materia de conectividad, embajador, ahora que estamos viviendo este boom de las nuevas tecnologías, evidentemente Cuba no tiene tantas facilidades como para que sus ciudadanos estén precisamente enlazados con el mundo, con la información y de tales. De paso, el tema de las restricciones que hay al acceso a información y cosas por el estilo, ¿cómo se está manejando también dentro de esta suerte de flexibilización que hay de parte del gobierno de Biden? Bueno, les respondo rápidamente a su pregunta, pero me faltó un segundo aspecto del cuestionamiento que me hacía la compañera, en el sentido de que realmente... Veamos a la cámara, embajador, sí. Por favor. La Liz está viéndonos en el monitor, sí, pero esta referencia es para usted, está de acá. La cámara de acá. Sí, está acá. ¿Qué esperamos nosotros de la Cumbre de las Américas? Bueno, realmente nosotros no esperamos mucho de la Cumbre de las Américas, porque consideramos que es un evento selectivo donde Estados Unidos ha convocado a los gobiernos que ellos entienden, comparten sus mismas visiones de los problemas que hoy tiene América Latina y el Caribe. Nosotros pensamos que el diálogo de las Américas debe ser un diálogo democrático, plural, donde participen todos los gobiernos de nuestra región. Hay que recordar que la Cumbre de las Américas se iniciaron en 1994 y que ya tenían la exclusión de Cuba en esta primera cumbre, pero en el año 2015, en buena medida debido a las presiones de los gobiernos latinoamericanos, Cuba comenzó a participar en la Cumbre de las Américas en 2015, durante la administración del presidente Obama, y posteriormente participó en la cumbre de 2018 en Perú, en Lima, Perú, y esto es parte del cambio de correlación de fuerza en la región. Sin embargo, ahora se retrocede en este sentido. Nosotros pensamos que para que América Latina pueda enfrentar sus problemas, sus desafíos, incluso el tipo de relación que se construye con los Estados Unidos, es muy importante que se escuchen todos los puntos de vista y que se le dé la oportunidad a Cuba y a Venezuela, a Nicaragua, a todos los países de la región a participar. Con relación al tema de la conexión a Internet, como tú bien dices, el Internet en Cuba no tiene el ancho de banda que debiera tener, producto a que debido al bloqueo mismo nosotros no podemos conectarnos a los cables submarinos
que pasan alrededor de Cuba, que están dislocados alrededor de Cuba, y tenemos básicamente que hacer nuestra conexión a internet por vía de satélite, lo cual es más cara. No obstante, ha existido un esfuerzo sostenido en nuestro país para mejorar la conectividad y la telefonía celular en su conjunto y todas las aplicaciones, y estamos caminando en esa dirección. Justamente alguna de los anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos también estarían dirigidos a mejorar también el acceso de Cuba a la conexión digital, al acceso a internet, y sobre todo tratan de establecer un vínculo más cercano con los trabajadores por cuenta propia de Cuba. Como ustedes saben, Cuba está en un proceso de actualización de su modelo económico, y donde hay en estos momentos una gran cantidad de actores independientes, actores privados, y justamente la política de Estados Unidos es también tratar de conectarse, entre comillas, con estos actores económicos independientes. ¿Cuál ha sido, bueno, el turismo fue uno de los sectores a nivel mundial, a nivel global, embajador, que más afectado se vio por la pandemia, ¿no? O sea, cierre, imagínense, todos encerrados, cerrados aeropuertos, cero vuelos, el turismo se vio afectado. Y obviamente el turismo es uno de los principales giros de ingreso, ¿no? de recursos para la isla. ¿Cómo está ahora Cuba con respecto de la reactivación turística por un lado, y por otro, aparte del turismo, qué otras actividades también se vieron golpeadas por la pandemia? Bueno, estamos en este minuto en la reactivación de la industria turística cubana, que como es bien sabido es la locomotora de nuestra economía, es lo que provoca encadenamiento productivo con los diferentes actores de la economía nacional. Este año nosotros nos hemos propuesto una meta de recibir en Cuba alrededor de 2,5 millones de turistas. Prácticamente en el año 2020, por ejemplo, no hubo cero turismo. Y en el 2021 creo que la cifra de visitantes estuvo alrededor de los 700,000 turistas, sobre todo en la segunda mitad del año. Entonces, para nosotros eso es muy importante, y esperamos no solo reactivar el turismo, sino también otros sectores importantes de la economía cubana, como son, por ejemplo, la producción agrícola, la producción de níquel. En estos momentos el precio del níquel en el mercado mundial es bastante elevado, y eso es favorable para Cuba, que tiene importantes producciones de níquel, y también todo lo que se refiere a la producción biotecnológica de Cuba, que es uno de los renglones más dinámicos de la economía cubana. Como yo dije al principio, Cuba ha desarrollado sus propias vacunas, 3 vacunas que están probadas, incluso que ya se han exportado a otros países. Y bueno, nuestra idea es seguir expandiendo tanto la exportación de medicamentos como de servicios médicos, como este propio desarrollo de las vacunas. Básicamente es lo que podría decirte sobre esto. Embajador, sobre ese mismo tema yo le quisiera preguntar, usted, si bien menciona, son 3 vacunas las que ustedes han podido desarrollar, ¿cómo está el manejo de la situación del COVID en su país? En otros hemos visto cómo se han registrado rebrotes de la enfermedad. El nuestro es uno de ellos, que ha sido considerado como leve por las autoridades sanitarias. Pero en el caso de Cuba, ¿cómo se está manejando la pandemia? ¿Hay o no hay un rebrote al momento? No, afortunadamente en este minuto no existe un rebrote. Ya llevamos varias semanas que no hay fallecidos
por COVID-19. Apenas los reportes de los últimos días nos dicen que se han detectado en una treintena de casos en algunos de los días, lo que es una cifra muy pequeña si usted la compara con la población general de Cuba, y eso se debe a una campaña muy agresiva de vacunación y de medidas higiénico-sanitarias. Actualmente ya más del 90% de la población cubana está totalmente inmunizada con el ciclo completo de vacunación, repito, con las vacunas cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, y incluso ya estamos inmunizando a la población con una cuarta dosis de refuerzo. Es decir que alentadoramente puedo decirle que esto avanza muy bien, y eso es lo que nos ha permitido, como le explicaba al amigo Alexis, de que el país se está abriendo totalmente a toda la gestión económica, al turismo, todos estos planes que yo explicaba de aumentar este año el número de visitantes que recibe la isla, las conexiones aéreas. Esperamos en este año llegar a los 400 vuelos semanales de conexiones aéreas de Cuba con diferentes partes del mundo. Muy bien. No sé si tienes alguna otra pregunta, Liz, porque igual ya se nos va terminando el tiempo. ¿Está Licenio o no? Te decía Alexis que no, que se nos terminó el tiempo. Solo quería agradecerle por su presencia en nuestros estudios al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, que ha estado con nosotros. Muy gentil, señor embajador. ¿Algún último mensaje, al pueblo ecuatoriano, a sus compatriotas que nos escuchan, que hay bastante comunidad cubana también acá? No, mi último mensaje es agradecerle a Alexis por darme esta posibilidad, por darme este espacio. Nosotros, los cubanos, somos tosudos en nuestras ideas, porque entendemos que nos asiste la razón. Como decía José Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, y yo pienso que la razón está de parte de Cuba, y creemos firmemente que en algún momento cesará ese bloqueo criminal contra Cuba, y eso será en buena medida gracias al esfuerzo, al valor, a la unidad de nuestro pueblo, pero también a la solidaridad internacional y a los acompañamientos del mundo entero, que considera que Cuba tiene el derecho de vivir en paz y desarrollarse normalmente como el resto de los países de la comunidad internacional. Muchas gracias. Le queremos agradecer al embajador de la República de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, quien ha estado con nosotros en esta mañana. Un abrazo, Liz, nos despedimos, chao. Que tengan una excelente jornada, amigos. Ya vienen enseguida las Guarmis del Barrio. Bueno.